Chicos, qué alegría tenerlos aquí. Bienvenidos al canal. Hola, muchas gracias, gracias por invitarnos y gracias por esperarnos también. No, por favor, ¿cómo no voy a esperarles? Para mí es un gusto que estén aquí. Acaban de sacar nuevo trabajo, el final de su gira en Monterrey. Es correcto, ya estamos esperando. Exitoso. Gracias, gracias. Ya estamos esperando que lo analices como el último. Sí, sí, me encantan ustedes. Cada vez se mejoran más y se mejoran más y digo, madre mía, ¿dónde van a llegar? Qué bárbaros. Me Muchas gusta mucho. gracias. Me vi todo el show. Ya lo he visto. Entonces, yo tenía muchas preguntas para hacerles con respecto a ese show en concreto, Risa de Cuerpo Presente. Para los que no lo vieron, vayan al canal de YouTube de Los Tres Tristes Tigres y es un espectáculo que no se pueden perder. Se van a reír O es más mucho. fácil encontrarlo en los3tristestigres.com. Ahí te direcciona de volada al Directo, espectáculo. vale. Vamos a poner también todas las redes para que la gente pueda acercarse a verles, aunque ya todo el mundo los conoce, por supuesto que sí. ¿Han tenido problemas con respecto a la temática del show? No, No. para nada. ¡Qué bueno! No, pues sí ha habido cositas como, obviamente, como polemicón. Es un tema delicado para algunas personas. Sí, Sí, por eso lo pregunto. hay una que otra tía de repente que se pone medio religiosa y así, pero yo siento que porque no saben el contexto del show o no No lo sé, han visto, no lo han visto no se también. pueden ver. Ya que empieza a desarrollarse el show, ya como que, ok, ok, no están pasando la línea, ya sabes, ¿no? ¿Tú qué nos puedes opinar de esto, Pedro Luis? Pues ya estuve leyendo algunos mensajes y me topé con, bueno, hay dos que me llamaron la atención. Bueno, yo creo que no es un problema como tal, más bien era algo de esperarse, era normal, era normal. Sí. Pero creo que puede aplicar casi, casi con lo que sea. Entonces, hablándose de religión, ya veníamos nosotros con el escudo así de que, ¿qué nos van a decir? Ay, Entonces, una persona nos puso, van a tener consecuencias graves por haber hecho esto. Y, yo así de y le contestamos, no, hombre, no se preocupe, nosotros tenemos Ahí nos arreglamos con San Pedro. nosotros nos arreglamos ahí con San Pedro a ver si nos deja pasar. No sé qué le dijimos. ya tienen el acceso prohibido, ya lo saben, ¿no? No me acuerdo en qué red social, pero hubo otra persona que puso algo todavía más poderoso. Puso, ustedes son como unos mensajeros de Satanás. Ay, a mí también a veces me lo dicen, ¿eh? Sí me dio risa para que veas. Eso es el asunto. Y yo, ya me descubrí. No, no es cierto. No, pero de verdad que sí, a mí me llama la atención, pero a la vez le digo a mis compañeros que me da una especie como de gusto raro porque es una manera de que ahí mueva un poco las aguas y también, como dice Chuy, cuando ya ven el show completo, como que se les quita un poco esa sensación, porque justo yo les contesté a algunas personas, no, no está ofensivo, por favor, velo completo, incluso en el Correcto. No seas marro, haz una buena acción. En el mismo show decimos, es que no queremos ser blasfemos y para no blasfemar, primero tenemos que saber qué es eso. Y entonces, eso, bajo esa línea estamos. De hecho, tiene una curiosidad el show. Yo creo que pocas personas lo notarán, o no sé, hasta ahorita no han escrito, pero nosotros nunca mencionamos ahí, por ejemplo, no mencionamos la palabra Dios, No. ni mencionamos jamás, cosas como que, como es de la Iglesia Católica, no mencionamos de que la Virgen tal, no mencionamos Nada. cosas de ese tipo, todo fue cuidado con una intención. O sea, hay veces que sí hacemos alusión a o damos a entender tal cosa, pero tratamos de que la chamba o el trabajo ya esté en la mente de las personas. Y Sí. entonces yo me quedé analizándolo de que cuando ya andábamos en la gira y todo, decía, a ver, si alguien me llegara a preguntar esto, ¿qué respondería? Y yo decía, bueno, creo que las cosas esas en las que decimos, si la iglesia se actualiza, va a asistir más gente a misa, tal, tal, tal. Siento yo que es algo que cualquier persona se le podría ocurrir. Oye, ¿por qué no? El salmo en vez de hacerlo aburrido lo hacemos cumbia. O ¿por qué no tal, tal? Yo, Reggaetón, ¿no? y yo siento que eso, este, no es algo tan grave. Incluso tuvimos la oportunidad de invitar a algunas personas muy religiosas, incluso sacerdotes mismos fueron a ver el show y todo. Y la retroalimentación fue en ese entonces, desde el inicio, Bien. Aprobado, güey. bastante padre. Y para mí me dio un norte de que, bueno, ya si llega a haber alguien que se ofenda o tal, eso es algo que no lo podemos controlar, porque Ujú, estás de claro. acuerdo. Mira, Imposible.
Imposible. De hecho, nosotros tenemos la fortuna de que no tenemos tantos haters, pero nos ha pasado hasta que un día subimos una canción que habla, por decirte un ejemplo, de la mamá. No, que la mamá tal cosa. Nunca falta un comentario de que no, están fomentando el odio porque la mamá no debería de golpear y tal, tal, tal. No debería dar chanclazos. Y yo, bueno, pues está difícil, o sea. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, yo creo que no hemos tenido bronca como tal. Más bien esos comentarios eran de esperarse y tiene su parte positiva porque, pues ni modo que no lo hagan. Creemos que es un tema que daba para eso y va a seguir dando para eso, ¿no? El show es muy interesante porque además tocas temas muy sensibles como el TDAH. Ah, sí. En una parte lo tocas y digo, wow. A mí se me dificulta poner atención, ya que tengo una madre, tengo una condición que se llama TDAH. Pero como quiera, así lo queremos. ¿Verdad, Pedro? Pedro. Nah, hombre, ya se nos fue. Me quedé impactada de que tocaras ese tema. ¿Esto es real o es...? Un temita aquí con mi compadre. Un Sí, problema es real. que cargamos aquí en la oficina, todo el equipo. Y eso es algo que a nosotros bueno, a todo el equipo nos gustó mucho porque surgió de una manera muy natural. Haz de cuenta, te cuento que en los shows pasados, cuando estábamos en pleno show, en plena actuación, a mí me pasaba por la mente que hacía el show en automático y mientras estaba yo haciendo el show, estaba pensando, mira, en la primera fila hay una persona que tal. Y ahorita cuando salgamos voy a ir a tal. O sea, empezaba a pensar en momentos en donde no debo de pensar. Claro. Entonces, pues, cuando ya estaba escribiendo este show, me dice mi manager y la directora artística también, dice, oye, ese rollo que te pasa a ti de que piensas en esas cosas, hasta lo podrías meter al show, ¿no? Y no me acuerdo exactamente cómo surgió específicamente la manera de meterlo al show pero dije, yo traía la palabra abstraído porque no la conocía la palabra. A mí literalmente me dijo mi terapeuta un día de que es que lo que pasa es que tú no te distraes, te abstraes. Y yo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la abstracción es que estás pensando en algo en un momento en que no deberías de pensar en eso y estás, Viene de repente. ajá, y estás pensando en eso, en eso, en eso, pero no deberías estar pensando, o sea, es como irte un poquito, ¿no? Y la distracción es simplemente no poner atención a tu entorno. Entonces dije, bueno, esto se puede hacer una rola. Lo platiqué con Tamara y Carla, que siempre están ahí como rebotando incluso las ideas mismas del show. Las que nos alinean, pues. Es las que lo lleva por el buen camino, ¿no? Entonces, yo hice una canción, hice una pruebita de que, mira, podría hacer esto y le di como un tonito de que pienso demasiadas cosas aisladas, una, otra y otra y otra. Y traté incluso de poner cada cosa que fuera verdad de lo que pienso. O sea, pienso exactamente eso que digo Lo ahí. que estás No, diciendo. Ay, Dios sí, mío. tal cual. Y a veces cosas que, pues incluso están muy absurdas. O sea, me voy pensando cosas que no tienen ni sentido ni razón de pensarlas en ese momento. Dios Entonces estuvo mío. bonito porque el hecho de ponerlo en el show ocasionó que pudiera concentrarme más, ¿sabes? O sea, Ya. porque Bueno, y al final, Concentrate cómo. más o menos, porque estoy hablando de que me distraigo, ¿sabes? O sea, estoy evidenciando algo con lo que yo batallo en el show. y es que Claro. esto que dice Pedro, siempre había como, oye, cuando terminamos algún show o algún evento, nos bajábamos, oye, pero ¿qué te pasó aquí? Como que bajaste el ritmo. Se dan cuenta. Y sí, siempre nos damos cuenta de que te quedaste un segundo como pausado y luego le seguiste, ¿qué te pasó, güey? Y nos decía, no, es que en ese momento entró una señora con unos chicharrones y se me antojaron bien. Y lo ¿pudiste ver eso, Pedro? Sí pasa de que se toma muy cañón de que, por ejemplo, en un evento empresarial, ¿no? Que es muy común que nosotros vayamos a eventos así corporativos. Estamos haciendo show y está todo el público y Damara de pronto está por allá observando En un rinconcito, Ay, ya le encuentra. toma alguna foto o algo y entonces llega un momento en que posa para la foto en ese momento. Ostras, qué entonces llega un barbaridad. momento en que comunica con alguien y yo puedo imaginarme qué le estará diciendo, a lo mejor le está diciendo de que digo, Exacto. Ya. Esa misma respuesta que tenemos nosotros. Yo, ¿por qué? y empiezo a Madre imaginar mía. algún escenario de que, ay, y si tal vez le dijo
que cambiemos de tema, porque no sé, alguna cosa así. Bueno, Y- así como algo grave, también algo absurdo. Estamos en una feria o algo de lo que tú quieras y a lo lejos están pasando un señor con una bocina. Es que pasó con una bocina y me distrajo. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Sí, estamos como aquí en el momento. Bueno, creo que eso, la verdad, no creo que sea tan raro. A todo el mundo nos pasa que nos distraemos con alguna cosa así, Bueno, Bueno, pero de verdad, yo me di cuenta que tenía ese como detalle porque podía decirte, o sea, ya vamos al camerino, se acabó el show y yo podía decirte, mira, al inicio estaba una persona así, luego así, así. O sea, yo recuerdo las personas que estaban qué así. barbaridad. Es como un Pero, superpoder también, ¿eh? El tuyo. De güey, repente, el ojo lo capta todo. Su don, su maldición, diría Peter Parker. pero el punto es que sí es real, lo del TDAH sí es real y sí es real que me ha causado algún problema en mi chamba, en mi día a día, Ujú. en mi familia, cuando estoy con amigos, etcétera. ¿Hace Sí, mucho así que estás diagnosticado? que como unos 5 años más o menos. O Ah, sea, que bueno, sé. ya eras grandecito. Porque Sí. no, que se generalmente dio ya, cuenta. Por eso digo, claro, porque o sea, que esto en la escuela ya te empiezan a ver este tipo de cosas. Porque viene sí, contigo ya. sí, de hecho, cuando me pasó, me até muchos cabos de que, con razón tal. Y de hecho, cuando le conté a un amigo muy cercano, me dijo, qué buena onda que me dices, porque antes yo incluso te lo tomaba como grosería, que estábamos en una plática Claro, y que no prestaras atención a algo realmente importante que te estaba diciendo y que parecía como si no te importara, etcétera. Pero cuando pues me enteré exactamente así, tal cual, pues traté de hacer cosas al respecto. Incluso me hago un poco, digamos, cargo de eso porque pues me ha causado broncas como, por ejemplo, nos hemos ido de viaje y he olvidado la guitarra o he no, olvidado cosas realmente importantes. Y mira, una Dios vez, mío. sí, o Mira, sea, ha la olvidado verdad, la guitarra, ha olvidado el traje, ha olvidado los tenis, pero ha bueno, olvidado alguna chamarra. fíjate, esas son cosas de que se te olvidó tal, ¿no? Se te olvidó una cosa, pero también en el punto de que estás en una reunión importante y que batallas para poder enfocar la atención Claro. como tal y que tienes que evidenciar de que, oye, discúlpame, ¿me puedes repetir esa parte? Porque tal, o cosas así. Pero, Claro. pero pues trato de hackearme en varios sentidos. Por ejemplo, en el celular anoto cosas, tengo alarmas, tengo Alarma para la alarma. Todo, cosas, todo lleno de papelitos pegados, ¿no? Tengo que hacer esto, lo otro, lo listas, otro. listas, cosas así. Te vas haciendo Lo, mañas para lidiar con eso. lo Sí. que sí sé, sí, sabes que él tiene un angelote, que es lo que siempre le decimos que tiene como, no sé si un ángel de la guarda, que siempre está como atrás de él, que le decimos que, oye, le dejas bastante chamba, porque donde sea cosas que le pasan, siempre hay gente o cosas que pasan que logra que no pase a algo grave o algo Claro. mayor, ¿no? Tiene mucha suerte. Mucha Entonces, suerte. no sé, por darte un ejemplo, en una ocasión, una vez que íbamos a salir de viaje, ya por subir al avión, le mandaron un mensaje al Instagram con un video de que, Pedro, vi que llegaste al aeropuerto y dejaste tu carro abierto, de puerta así abierta. Te la cerré, compadre, y que ahí Uy, estamos, madre mía. así la puerta abierta Bueno, del carro. eso fue en otro lado, pero sí, sí. Bueno, algo así, ¿verdad? Sí, 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 es cierto, pero yo no sé si vaya de eso el TDAH como tal, si influye. Ay, madre mía. Yo creo que es más por otra cosa, Sí, Pero creo pero, que pero en otras cosas tengo una memoria. Hombre, para hacer esos pero shows de tanto tiempo, tantas horas y acordarte de todo lo que tienes que decir, tienes tremenda memoria Raro, también. está raro que se te vayan cosas así tan simples y de repente me acuerdo de detalles que no debería de acordarme. Para que no te sientas mal, a mí me molesta el ruido de masticar de la gente. sí he escuchado que le pasa. No es algo de que no puedo estar en el sitio con otras personas masticando, pero sí, sí lo escucho. Odiarías a mi compadre porque cuando come chicharrones se escucha, no Se sabe. escuchan 3 cuadras allá. Pero él le hace a propósito. pero lo hago de manera como cómica, no sé qué. No, no, Eso sí. compadre, yo te he grabado sin que te des cuenta y se oye. Logras que truene con madre el chicharrón. Qué bueno.
Ay, chicos, ¿es la primera vez que lo sueltas? ¿Nunca lo habías dicho? En el show nunca lo había dicho, pero creo que las personas que me conocen ya saben, aunque no como tal con ese nombre, pero sí, yo ya, ellos y mis, bueno, mis compañeros y el equipo así, de pronto empezamos como a bromear con eso y me ha servido bromear con eso porque me hace recordar que yo tengo que tener más cuidado de lo normal de varias cosas, ¿verdad? Pero es también quitar un poco de presión, ¿no? Reírte de tus propios problemas. Sí, y también, por ejemplo, cuando mi esposa me decía, no, no te puedo dejar que te vayas con los tres niños juntos. Te lo olvidas uno por ahí. No voy a regresar nomás con uno o dos. Ay, Dios. Y ahorita sus hijos lo cuidan a él. Muy bien. ¿En España todavía no hay show? ¿No tienen alguna oportunidad por ahí? Estamos esperando la invitación, Ceci. Vamos a buscar un productor, por favor. Yo tengo la esperanza de que con este show pueda algún empresario español aventarse la chambita de llevarnos a algunas ciudades por allá. Lo petarían aquí. No saben la cantidad de mexicanos que hay aquí. Sí. Muchísimo, No, muchísimo. y el show este, pues se entiende, aunque no sean mexicanos, pues Se entiende perfecto. pues como nosotros nos relaciona mucho con Les Luthier, yo Ay, recuerdo sí. que siempre veía la página de Les Luthier cuando estaba yo en la facu o en la prepa y veía que ellos cada año hacían gira en España, una gira bien Sí, grande, aquí se les quiere muchísimo. recorrían toda España y también Latinoamérica, ¿no? Pero ellos tenían su gira, ya tenían su posición bien padre en España y siempre lo pienso como que algo les puede suceder, ¿no? Eventualmente, ojalá. Un ¿Te has día. inspirado en ellos? Sí, bueno, técnicamente hasta la imagen es un poco parecida por la pajarita y eso, ¿no? Que traemos, pero el humor, honestamente, no tengo tanta inspiración, porque pues ellos como que siento que está demasiado minucioso, Sí, son sí. Y es demasiado otra época también. de otra época, ajá. Y bueno, la parte musical, pues la verdad nunca quisimos tirarle algo como eso, sobre todo por la instrumentación. Pues ellos eran más, y hacían como un poco más de show visual, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero la inspiración, claro, el tipo de humor musical, 100% te puedo decir que salió de ahí. Cuando yo vi una vez un video de ellos, que fue específicamente el de Perdónala, Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. estaba yo en la facultad, me gustó tanto que hice un sketch con una canción original, escribí una canción para hacer un sketch tipo Les Luthier, Ajá. incluso lo hicimos tres compañeros y yo, y sí, inspirado 100% en Les Luthier. Y a partir de esa canción dije, esto se puede hacer como un poco más pro, y pues ahí surgieron los Tres Tristes Tigres. ¿Por qué los tres tristes tigres? Bueno, la verdad es que fue más bien por el trabalenguas. Al Sí. inicio era como una manera como de ponerle humor al nombre y dificultad para decir, pero también dificultad para olvidarlo, ¿no? O sea, difícilmente lo olvidas cuando ya escuchaste el trabalenguas de los Tres Tristes Tigres. Sí, Y sí. acá cuando éramos niños, en los libros de texto había un trabalenguas que se llamaba Los Tres Los tres Tristes tristes Tigres, tigres. un trabalenguas muy popular, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante difícil. La última incorporación es Daniel. Daniel, ¿cómo te están También, tratando? No, muy bien, muy bien. Ya te imaginarás cómo fue acoplarme al temita del TDAH aquí, conocer a mi compadre Dios ya mío. en el grupo. Pero muy padre, la verdad, muy, muy padre. Me servía mucho el hecho de que yo ya conocía los shows que hacían como yo abría sus shows antes. Ah, ya se Entonces, yo conocían. conocía las Ya, cosas. eran las fuerzas básicas, era nuestro telonero, tenía su show como humorista solista, así como el Como mariachillo. Leyendas mexicanas. Escuchar cantar al. Sí, lo he Años ya visto. en la oficina, antes de que entrara. Entonces, todos esos años ya estuvo como viendo nuestro show. De hecho, incluso cuando pues pasa esto de que tienen que hacer el cambio, me preguntaban de que, oye, más o menos ¿sabes el show o algo así? Y la verdad es que de tantas veces que lo vi, sí es como que la mayoría del Ya te shows lo eran como a lo sabías. mejor ciertos momentitos donde no lo sabía, pero casi todo. Ese es un superpoder, se aprende las cosas demasiado rápido. Y este show, yo no sé si voy a echar una mentira, pero tal vez en 15 días ya se lo había aprendido, hasta menos, ¿no? Yo Porque creo, hicimos un
Madre mía. Y se aprendió tanto que de la gira como el empresarial, que es el que hacemos en shows privados. Se aprendió los dos shows en tiempo récord. Vaya Entonces, presión, Dios mío. la verdad que sí. Pobrecito. Y la verdad que nosotros fuimos haciendo modificaciones para que los chistes, los gags, los remates le quedaran un poco más a su personalidad y todo. Y eso fue lo que ayudó mucho a que también fluyera. Es ¿Tuvieron muy que bueno. cambiar algún tema de tonalidad, algo a nivel musical? Sí, sí, porque en el otro compañero, Eric, que le mandamos un saludo, él tocaba el bajo. Entonces Daniel era, o aprendes a tocar el bajo, pues no es necesario, mejor ya tocas guitarra, échale la guitarra. Y ahora en el show que estamos haciendo Empresarial. en el empresarial, está con un controlador, con un pequeño tecladito, toca percusiones, toca guitarra, él tiene más el rollo de la bailada, entonces también hasta baila. Sí, 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 sí. Y él es primera Súper voz. completos. Yo noto estas diferencias, no sé bien cómo se reparten el trabajo o cuál es el punto fuerte de cada uno, pero me da la sensación de que hay uno que es más fuerte en el tema vocal, otro que es más fuerte en el tema de presentación y tal vez, no sé, composición o escribir, y otro músico. Sí. Veo como puntos así fuertes. Fíjate que nunca lo había desmenuzado como tal, pero te comparto que acá la parte melódica, casi el 100% lo hace Chuy. El proceso a veces cambia, pero digamos, saque una nueva canción. Ahí está la letra, muchachos. El arreglo más o menos podría ser así. Entre Chuy y yo hacemos esa decisión. Chuy hace la figura, lo que vayamos a hacer. Y las voces siempre las repartimos. Hago primera voz y Daniel hace segunda voz O primera o también. primera y yo le hago segunda. Porque como Daniel y yo tenemos el rango medio parecido, Ujú. de pronto está más conveniente que él haga primera y yo haga una segunda arriba. De hecho, en Risa Presente pasa. O sea, Sí. hay un fragmento en el que yo hago la segunda voz, Pedro la primera, y en la siguiente canción cambiamos. Y Chuy dice que no canta, nomás encanta. Pero También es- ya con el acordeón tiene bastante, ¿eh? Que toca muy bien. Yo no canto, yo nada más encanto. Bueno, es Ese mejor es su encantar, ¿eh? superpoder de este vato. Ese es su superpoder y para eso lo tenemos aquí. Ya, Entonces, ya vi que está especializado en norteño. Lo mío, lo aquí mío. en Eso es México lo dicen, tuyo. en México dicen, ese es su mero mole, es como decir, ese es lo suyo, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que así está repartido. Ahora que entró Daniel, yo siento mucha fortaleza en la parte vocal porque yo ya puedo descansar la primera voz en él, ¿sabes? Y yo ponerme a hacer algún coro o alguna segunda arriba o abajo, Sí. que él tiene mucha potencia. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar una canción próximamente, que se llama ChatGPT, y en esa canción, la Uy. primera, Daniel Pero la sorpresa, porque ando de que ventilando. no sabe cómo va ni nada. Ah, bueno. Yo A quiero ver. saber, yo quiero saber. Nadie se va a enterar. Sí, entonces en esa canción empiezo yo con el versito y luego Daniel en el coro, él es el primera voz. Entonces yo ya estoy en segunda, alta, y no se nota tanto mi timbre y ya en el segundo coro ya nos mezclamos los tres. Pero sí, esas combinaciones ya se permite hacer ahora que tenemos a Daniel. ¿Cómo Tiene te ha mucha- tratado el público, Daniel? Yo supongo que para ti habrá sido como una presión. Se va Eric, que llevaba tantos años con ellos. Llegas tú, ¿cómo se siente eso? Al principio, obviamente, pues sí había como una presión, el nervio de cómo lo tomaba la gente, obviamente, pero tuve la suerte de que mucha gente me apoyó, de verdad, casi todos, era muy raro que hubiera como un comentario negativo o algo así, la verdad. Creo que sirvió, te digo, el hecho de que pues ya me conocían más o menos, ya sabían quién era yo, en sus shows ya había aparecido, entonces creo que eso apoyó bastante a que la gente me recibiera padre y fue como un descanso bien Claro. chido para mí porque sí, pues los primeros videos eran como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? Pero no, toda la gente de verdad fue como, me apoyó bastante. Hay algo muy bonito con los tres tristes tigres que Pedro lo dijo al principio. Los tres tristes tigres no tenemos haters. O sea, sí, obviamente sí hay uno que otro comentario negativo, pero pues no es nuestro público, ¿sabes? Si te fijas, pues la línea de los tigres, la línea de la comedia, la tenemos como muy definida y pues nunca nos andamos ni metiendo con nadie, ni metiéndonos en temas polémicos, ni... Bueno, ahora Bueno, sacando este último, No, pero sí, ya te van a excomulgar y pues,
La verdad es que la comunidad, nuestra familia, de todos nuestros fans y así, nos arropan luego. Y yo siento que, pues, tuviste, yo creo que Suerte. esa suerte de luego recibir ese cariño. Pues yo sí leí varios comentarios que le dieron un hate. Dilo, Ah, dilo. es que está chido mencionarlo, que de verdad nunca faltaba el que decía, ¿dónde está el otro? Ya había pasado como un año. ¿Y por qué se salió? ¿Y por quién es ese chaparrito? Pero ya Sí, había pasado tiempo. sí. Pero la verdad que, de hecho, lo agradecimos en su momento ya, más de una ocasión de que es increíble el recibimiento que le dieron a Daniel, o sea, estuvo muy padre y la adaptación con nosotros creo que no nos costó tanto trabajo, fue algo muy, muy natural. Y eso quitó un gran peso encima cuando supimos que la gente lo estaba recibiendo así, la verdad. Claro que sí. Yo noté un cambio más que nada a nivel vocal. O sea, he notado los vídeos que hacen y las grabaciones que hacen, pues agregan muchas más cosas. Por ejemplo, con tu bienvenida, con Rapsodia Bohemia que han hecho. Ay, yo me quedé alucinada del trabajo que han conseguido. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es un si bemol de la quinta octava ahí. Madre mía, ¿quién fue? Soy el nuevo y ni modo es lo que hay. Madre del amor hermoso, ahí lo hicieron lanzar con todo. De hecho, la parte más aguda de Sí. lo que hace Freddie Mercury lo hace Daniel. Pues Es mira. no me acuerdo cuál pedacito era, pero A ti. ese, Sí, ese falsetito es el único que lo pudo conseguir, lo alto. Y sí me acuerdo de cuando me invitaste el videíto. Yo Yo aluciné. inmediatamente le platiqué a nuestro productor musical y director musical que él es el que se encargó de sacar voz por voz de Queen. De Sí. que tú vas a hacer esta, tú vas a hacer esta, nos repartió casi, casi con... Nota por nota, Sí, casi, casi. Milimetrado ahí. Es que Buscamos quedó en internet perfecto. buscamos en internet la partitura para que tuviéramos la voz que teníamos que hacer cada quien. En la parte donde hay muchas, pues obviamente me tocó hacer como 3 o 4 diferentes y lo Daniel también 3 o 4 diferentes y Chuy igual y Chuy, Tú tranquilo, ¿no? a 2 diferentes. A través de tu mensajito, pues le mandé a nuestro director musical de que mira, Charlie Macías. están teniendo unos cumplidos bien padre por el trabajo, porque la verdad, sí, Juan Carlos Macías se llama, y pues sí, esa canción gustó, sí, y fue Mucho. padre, pues un parteaguas de que la salida de Eric y la presentación de Daniel, y al final se avienta un solito Daniel y bailando y todo, entonces, Espectacular. Estuvo espectacular eso, de verdad. Qué bueno. O sea que tienen la temática bien clara. Hay temas que no se tocan. ¿Qué temas ustedes no van a tocar o no tocarían jamás? fíjate que no los tenemos escritos de que estos, acuérdense que no los tocamos, no hay algo así. Sin embargo, creemos que cualquier cosa que pueda ser ofensiva o que pueda ser algo que no lo podamos nosotros respaldar o decir que lo pensamos en realidad, simplemente eso. Yo te soy honesto, hace años nosotros decíamos, nunca vamos a tocar ningún tema religioso, decíamos eso, pero una vez sucedió que yo hice una parodia de un canto de la misa Ujú. y observé la reacción de la gente y observaba cómo se reían cuando yo hablaba de eso. Yes. Entonces ahí pensé, ¿y qué tal si esto lo extiendo un poco más? Tal vez no pasa nada y lo tratamos de hacer, lo hicimos como te decía, con cuidado y decíamos que no íbamos a tocar ese tema y finalmente lo tocamos. Con respeto creo que se puede. Entonces, asimismo, por ejemplo, algo que sí tratamos de sacar la vuelta en la parte política. Eso se puede de pronto malinterpretar, se puede como que estamos del lado de tal o de tal, Sí. y no nos gusta eso, por ejemplo, tampoco. Hay humor muy negro que no te saca tanto risas y no te saca expresiones como que, que es Claro. diferente. ¿No? Que nosotros le llamamos pues osadía más que gracia, ¿no? Y hay muchos que lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces, si no somos tan buenos en eso, ¿a qué nos metemos en camisa de 11 varas? Claro. Así que seguimos con este tipo de humor que como bien lo puedes notar, sí, es un humor muy simple y en este humor Sí. Y muy sano. en este de los tres, perdón, de Risa de Cuerpo Presente, conservamos ese humor bobo, ese humor muy sencillo. Se burlan mis compañeros de lo que me da risa. A mí me mata de risa, ¿sabes? Decir cosas, juegos de palabras, cosas invertidas, incluso albures que no sean tan verdes, pero
Sí. chistes tan verdes, pero sí me gusta mucho el humor muy, muy sencillo. Nunca digas nunca, no hay un tema que digas nunca lo voy a tocar. Pero lo que sí estoy convencido es que no ofender como tal y menos la susceptibilidad, o sabes, de alguien. Hay muchos humoristas, por ejemplo, que utilizan al público para reír, se burlan del público presente, pillan a uno y se empiezan a reír de sus cosas, ¿no? Eso se está usando muchísimo en la actualidad. Se usa y es infalible. Y te soy honesto, cuando estoy en una reunión de amigos, creo que eso lo he practicado. Sí, sí, sí me sale porque aquí le llamamos la carrilla, ¿no? Pero eso es algo con alguien que conoces. Sí, Ya sí, meterte sí. con alguien que no conoces, Sí, está... es arriesgado, pero la Es verdad arriesgado, ¿eh? es arriesgado y hay gente que lo hace muy bien y que le funciona. Hemos hecho interacciones y me gusta hacer interacciones. En el show privado hay interacciones, pero creo que están cuidaditas, o sea, no nos reímos como tal De la de la persona. De la persona. persona. Cuando suceden ese tipo de cosas es cuando, no sé, por ejemplo, en este show de Risa de Cuerpo Presente, que un señor me dice que nació el día de San Simeón. Sí, lo vi, lo vi. El humor está ahí, coincidió que el señor dijo San Simeón, pero te voy a platicar una cosa que también nos pasó y no lo imaginábamos que nos fuera a pasar. En una parte del show, sin spoilear, decíamos que qué pasaría si una monja se llamara Rita, sería Sor Rita, ¿sabes? Dios mío. Entonces un día nos pasó en Estados Unidos que una señora, ¿cuál es su nombre? Por ejemplo, y dijo Rita, y yo, No. Sabemos que no podíamos con la risa, así que no puede ser, ¿Cómo nos tocó? ya no supe qué decir. Pero la Entonces, gente ya sabe lo que viene. O sea, la gente ya yo en la lo, mente lo tiene. Claro. yo lo dije y todo, y sí se rieron, pero, por ejemplo, si me gustara hacer el otro tipo de humor, pues ahí me agarraría para decirle, quiere decir que usted Inmediato. no somos tan buenos en eso y seguimos con las fórmulas que ya tenemos utilizadas y listo. Yo cuando veo que ustedes trabajan tantísimo y suben muchos vídeos y están mucho en redes y un montón de shorts y los sigo por todos lados, me pregunto si tienen en algún momento una baja de creatividad o entran como en una cosa de "Uf, no se me ocurre nada. ¿Qué hago?". Sí pasa, Sí claro. pasa. Sí pasa, pero para eso también hay como el plan B, ¿no? Pero por ejemplo, ¿sabes qué? No se nos ha ocurrido algo como tal. Yo tengo alguna reunión con la manager y, bueno, pues hay que darle, ¿qué te parece si le avanzamos a esto otro, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el proyecto infantil que se llama Los Tremendos Treks. Hacemos canciones para niños y bueno, si algo no sale para los Tristes Tigres, pues me pondré a escribir algo para canciones para niños, ¿no? Que justamente ayer estaba haciendo algo de eso y bueno, cuando tenemos como que como dices tú, esa sequía de ideas, Eso. pues le damos por otro lado, ¿sabes? O si no es una parodia, o si no es algo para el show, o si no hacemos un TikTok, pero tratamos de diario tratar de que surja algo y los jueves nos reunimos los tres para subir algún TikTok. Claro que llega ese momento de que no sabes qué hacer, pero sabes que también ya son tantos años de estar escribiendo ideas y cosas así no hay vuelta de hoja. Yo agarro mi celular en mi aplicación donde guardo cosas y de repente me voy a topar con una canción que tenía medias o con una idea de tal. O si no, sencillo, me pongo a ver comentarios de la gente y digo, está muy bueno para hacer algo, ¿sabes? Y la misma gente te ayuda. Sí, Sí, hace poquito subiste un reel donde dabas como 4 canciones, pedacitos, y la gente tenía Sí. que elegir, que yo me quedé con sí, la de los 40, ¿no? Para las mujeres de 40. Oye, sí vi que comentaste y esa canción ya está completa y la vamos a sacar próximamente. Muy La vamos bien. Necesitamos algo que nos represente. Siempre hay algo de qué hablar y si no, pues te digo, le damos un poquito de este A otros a proyectos. otros Sí. proyectos. ¿Se vienen colaboraciones con otros humoristas? Vamos a hacer justo esa de los 40. Sí, que sí, que sí. Bueno. Suéltalo. Y esa de los 40 la vamos a hacer en colaboración, pero justo va a ser con el compositor de la canción original. La ¡Hala! vamos a cantar junto con él y pues ya está casi lista, ya no más falta que nos veamos para hacer el videíto y que nos mande la parte de su voz y nosotros ya terminamos de grabar. Entonces, Muy bien. colaboraciones como tal, así con algún otro humorista no De momento tenemos no. en Vale. puerta. Me gusta mucho la que hicieron con Franco Escamilla.
Me he reído muchísimo. Hace Hicimos- mucho de esto, ¿eh? Hicimos una de que habla de estar Sí, panzón. esa. Soy un panzón y estaré así. En Los Tremendos Treks, él colaboró con nosotros con su, o sea, le puso su voz a un personajito, un lobito. Si la puedes escuchar, se llama La Risa. Risas de la vida llevadera y más bonita. Reír a carcajadas todo el mundo necesita. Me encanta que trabajen para una temática de niños. Me encanta. Porque yo siento que falta eso, que está faltando eso para los niños. Es como, por ejemplo, el mío que tiene 11 años, no sé en dónde meterlo porque no hay algo específico para esa edad. Ahora está muy complicado, ¿no? Entonces yo lo alejo de todo lo malo. Lo voy alejando del reggaetón y toda la historia. Y le pongo, pues, Queen. Michael Jackson, le pongo mis cosas, lo que me gusta a mí, ¿no? Pero sí siento como que hay un vacío en esas edades. Sí, pues tratamos de cubrir esa parte. Traíamos nosotros de hace algunos años ganas de hacer algo para niños y ahí estamos, poco a poco seguimos haciendo más canciones y seguimos con ese proyecto, digamos, vigente, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Después de este final de gira, ¿qué sigue? Fíjate que estamos trabajando, escribiendo el próximo show que vamos a montar. Eso. Te puedo adelantar más o menos de qué va a ir para que te lo imagines, pero A ver, a ahí ver. va. Lo más probable, no estoy seguro, pero lo más probable es que se va a llamar Chismecito. Va a estar bueno. Eso me va a encantar. No, está excelente. Y pues vamos a tocar temas interesantes como por ejemplo la inteligencia artificial, hablar un poquito de eso. Y también como en todos los shows, el tema personal, de las cosas que vivimos, el ingreso de Daniel, de una situación bien personal que tuvo aquí mi compañero. ¡Suéltalo! Este, Más a sonrojar aquí con Sexy. Ay, no, ¿por qué? Yo quiero saber. Ah, es que yo soy muy chismosa, no me pueden hacer eso. Es que Chismecito está bueno. Es la sal de la vida. por eso se llama Chismecito, hablar una parte de cuando la gente te pide dinero prestado y no te paga. Nos mala paga. Tengo por ahí unas personas que las voy a mencionar. Ay. Pues hay varios temas ahí interesantes en los que la gente se va a poder sentir identificada, pero próximamente lo estarán viendo ese show. Ay, buenísimo, buenísimo. Yo no veo ninguna guitarra por ningún lado y me pienso ya que no van a cantar ni a hacer nada. Hay oficina, pero aquí hay una mini guitarrita. Ay, Te cantamos un pedacito de la que te dijimos que habla del ChatGPT. ay, sí, dale. Échale. Desde que te conocí, en serio me sorprendí. Era de verdad todo lo que decían de ti. Tú no tienes corazón, pero aún así me haces feliz. Te quiero y te necesito, ChatGPT. Si me siento triste me sabes hacer reír. Contigo yo siento que es más fácil vivir. Las charlas son muy amenas, no tienen fin. Me encanta que siempre tienes tiempo para mí. Estoy bien. ¿Cómo no te voy a querer si me das más de lo que te pido? Bueno, va a ser como una canción de enamoramiento para ChatGPT. Y la otra que te quería compartir es un pedacito de la De la colaboración que te platicamos ahorita. sí. de la que dijiste que te identificabas. Dice, Un pedacito, Ceci, un pedacito nada más. No me hablen de usted, háblenme de tú. Se siente bien gacho que te hablen de usted, la neta sí me agüita. Háblame de tú. Los Tremendos Treks, con mucho cariño. Ay, qué bonito. Este es un proyecto para niños. Chicos, les agradezco muchísimo que hayan pasado por el canal. no, gracias a ti. Ya teníamos algún tiempito siguiéndote y primero nos enteramos porque nos compartían los videos. Nos pusimos a ver tu trabajo.
muchas felicidades, de verdad que Muchas gracias. lo haces muy bien y tienes muy, muy bonita vibra. Hace poquito me tocó ver que estabas analizando a unas muchachas mexicanas que hacían son jarocho y me gustó porque más o menos algo así hacemos nosotros en nuestros shows empresariales. Pues precisamente estamos haciendo ahorita, seguimos trabajando, seguimos haciendo contenido, pero sobre todo estamos trabajando en eventos empresariales. Tenemos algunas, otra faceta que hacemos como jingles o comerciales para marcas. Entonces nos buscan muchas, de repente, algunas marcas para hacer alguna canción para promocionar algunos productos. Bueno. Y pues es lo que es nuestro otra carta fuerte que tenemos, ¿no? Yo deseo que alguien apueste por ustedes aquí. Ojalá que sí, ojalá que sí nos echemos la vuelta para Barcelona y hacemos una girita por allá por España. Chicos, los voy a dejar libre. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Les damos Gracias. un abrazo, Ceci, Sí, muchas gracias. gracias. Un abrazo y los espero aquí y si no voy yo para Monterrey. Venga. Aquí te esperamos. Un abrazo, gracias. Hasta pronto.